El gobierno decidió cerrar las vacaciones de invierno a todo ajuste. Metió en el mismo día una rebaja del salario familiar de hasta el 50% para más de 300.000 hijos de trabajadores y el segundo boletazo del año. El viaje mínimo en Buenos Aires va a terminar costando en octubre más del doble de lo que valía un año atrás, justito antes de las elecciones. Como si fuéramos tontos y nos costara acordarnos de lo que pasó unos meses atrás, cuando votamos. Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Lo bueno es que el ajuste sigue un criterio federal, porque la rebaja del salario familiar les pega a los laburantes de la Patagonia y del noroeste. Y el boletazo es para la gente que viaja en capital y el conurbano. Así que hay noticias para alegrar boludos de todo el país. El que festeja que le bajen el sueldo al que vive en otra provincia, el que se pone contento cuando le sube el boleto al de otra ciudad. Al final, Dios es argentino y la boludez también. Lo más novedoso es el argumento con el que recortaron las asignaciones familiares. En el noroeste hay menos pobres que en el conurbano. Entonces es una injusticia que cobren del ANSES una luca más por hijo en zona desfavorable. Como si ante una epidemia de gripe en una provincia, por ejemplo, cerráramos todos los hospitales en otra, porque no da gastar plata en médicos para los que no están tan enfermos. Bueno, lo que no terminé de entender es cómo entra en esa ecuación seguir bajando las retenciones a las exportaciones de grano, que se acaban de forrar, además, los exportadores con la devaluación. Parece que ellos tampoco lo entienden bien y lo hacen igual. Y de paso, piden un poquito más. Es necesario que haya menos impuestos, más simples de pagar y que paguemos todos los que tenemos que hacerlo. Porque si no, no va a llegar la inversión. Nadie podrá invertir con estas elevadas tasas de interés ni transitar el corto plazo con estas tasas de interés. Ah, la ambición de la sociedad rural no tiene límites. Es como nuestras vastas pampas. Quieren menos retenciones, menos impuestos, más productividad y si puede ser un cafecito también. Visto así, no es raro que el dicho popular tenga un origen agroganadero. Quieren la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Y además zafar del impuesto a los embutidos. Lo que sí sale como chorizo son los aportantes truchos. Ahora el escándalo se trasladó a la ciudad y hay unos 300 funcionarios y exfuncionarios del gobierno porteño que figuran aportando un poco más de 8 palos a las últimas campañas de Cambiemos. Hay un curro para cada realidad social. Vinieron a unir a los argentinos, ¿no? Al beneficiario del plan social le metieron directamente el nombre en una lista de aportantes truchos, pero al empleado municipal, que tiene tarjeta de crédito y un poco de mejor pasar, le pidieron que haga un aporte de campaña con esa tarjeta y después le devolvieron la tarasca en efectivo. Hay que reconocerle a los think tanks de Cambiemos que son más creativos que los gángsters de la ficción. En la serie Breaking Bad, por ejemplo, había uno que lavaba guita con una casa de pollo frito y otro con un lavadero de autos. Anda a buscarla al ángulo, Duhovne, ¿eh? Claro, con un blanqueo por ley, cualquiera blanquea plata. Cualquiera, pero cualquiera es la que batió el médico preferido de Macri durante su exposición en el Senado. El doctor Abera Albino lanzó su consabida arenga contra la interrupción legal del embarazo, pero aprovechó también para brindar una curiosísima visión sobre la bioquímica del HIV. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Bueno, listo. Cerremos todo. Logramos poner un médico en el Congreso de la Nación que dice que el preservativo no protege del HIV. Hoy en día es más difícil que poner un pie en la luna. Y otra cosa, ¿qué tiene que ver la porcelana con las enfermedades de transmisión sexual? ¿Me puedes decir? De porcelana son las muñecas y los juegos de té. Y los forros son de látex. Bueno, hay algunos de carne y hueso por ahí también. El presidente salió a defenderlo, no tanto por estar de acuerdo, sino porque el Estado le pasa una millonada de plata. Albino es un luchador, dijo Macri desde su gira por Sudáfrica, la tierra de Nelson Mandela, lo cual nos recuerda también uno de los momentos cumbre del periodismo nacional reciente. Macri está en su eje, seguro, tranquilo, planteando que los derechos humanos se deben respetar en Venezuela, en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo. Y con algo, quiero decir, de Nelson Mandela. Con algo, quiero decir, de Nelson Mandela.
El amor, chicos, a veces nos hace ver la realidad cambiada. La mirada del enamorado, chicas, distorsiona todo. Nos hace admirar lo que después terminamos odiando. Y no hay nada de malo en que así sea, pero el fuego del enamoramiento se apaga y las consecuencias quedan. Por eso, jóvenes amantes, hagan lo que quieran por amor, pero si van a concretar, no le hagan caso al vino. Usen látex, no porcelana. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Nos tratamos de tomar con humor una realidad que a partir del día de mañana, con el arranque de agosto, va a incluir aumentos en la renovación del DNI, del pasaporte, aumento de prepagas, de transporte, de luz, de gas, de combustibles y seguramente también todavía muy fuerte de alimentos. Pero el programa de hoy no es ni sobre humor ni sobre los aumentos que vienen. En el programa de hoy les presentamos una investigación exclusiva de Brotes Verdes que dimos en titular Gobierno Sociedad Anónima. Apenas asumió Mauricio Macri en el gobierno, los argentinos aprendimos una nueva expresión, una expresión que salió de los círculos políticos y se apoderó incluso del lenguaje coloquial. La expresión es conflicto de intereses. ¿A qué alude el conflicto de intereses en el caso de los funcionarios de la administración Cambiemos? A las incompatibilidades que hay entre funcionarios que provienen de sectores empresarios, que vienen de manejar empresas y que a la vez ahora desde el Estado administran intereses vinculados a esas empresas. Cuando eso se produce, que entran los opositores a denunciarlo, que entra alguien a hacerlo notar, aparece Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, y dice que técnicamente no es delito, que puede haber conflicto de interés, pero que eso se mitiga simplemente haciendo que los funcionarios no actúen sobre las empresas que antes manejaban. ¿Qué es un conflicto de interés para intentar entenderlo? Bueno, yo como funcionario me siento acá, en la silla que corresponde al Estado, supuestamente defiendo los intereses del Estado, pero a la vez, o antes o inmediatamente después, me siento del lado privado y defiendo los intereses de la empresa. ¿Cuál es el problema? Que este tránsito, el tránsito de uno a otro lado del mostrador, a veces es demasiado rápido, es más rápido de lo que permite la ley de ética pública, por ejemplo, que establece cánones muy estrictos, establece que tiene que pasar un periodo de enfriamiento, un periodo de 2 años, desde el momento en el que alguien trabajaba en una empresa hasta pasarse a un cargo incumbente en eso, y otra serie de exigencias más que la verdad no vienen al caso en comparación con el tamaño del hallazgo que tenemos para compartir con ustedes. Lo que hicimos nosotros junto con el Observatorio de las Élites Económicas de la Universidad Nacional de San Martín, que lidera Ana Castellani, y con un grupo de sociólogos, de activistas de la red y de programadores de un sitio que está a punto de salir y que nosotros hoy en exclusiva adelantamos su contenido. El sitio se llama socios.red. Lo que hicimos fue cruzar 2 bases de datos que hasta ahora nadie había cruzado. Una es la llamada base de datos del mapa del Estado, que incluye a todos los funcionarios de la Administración Nacional, de director para arriba, o sea, director nacional, subsecretario, secretario, ministro y presidente, además de los funcionarios importantes de presidencia, con la base de datos de la Inspección General de Justicia, la IGJ, que es donde se registran todas las entidades públicas y empresas de la Argentina.
Este gobierno hizo de la apertura de los datos una bandera apenas asumió y fue poniendo a disposición del público distintas bases de datos que solas no dicen nada, porque justamente hay que cruzarlas con otras para llegar a esta clase de hallazgos. El trabajo titánico que hicieron tanto Socios.red como el Observatorio de las Élites Económicas de la Universidad de San Martín, lo que permitió es establecer un dato que incluso a los que tengan la capacidad de sorprenderse ya deteriorada por las cosas que se fueron sucediendo en estos últimos años, se van a sorprender igual. Lo que encontramos en las bases de datos actualizadas a junio de este año, bases de datos que, insisto, fueron abiertas al público, pero sin los cruces necesarios para interpretarlas, lo que encontramos es que 269 altos funcionarios de la Administración Nacional figuran como titulares de 890 empresas en la actualidad. 890 empresas donde ellos ocupan cargos directivos o donde tienen directamente participación como accionistas. Repito, los funcionarios actualmente encargados de distintas áreas del gobierno, que ahora vamos a ver cuáles son y quiénes son y cuáles son las empresas, figuran todavía en las bases de datos de la IGJ como accionistas o directivos de 890 empresas. Estas empresas son empresas nacionales, extranjeras, y dentro de las nacionales son algunas sociedades anónimas y otras SRL, o sea, empresas algo más chicas. Y la IGJ, la Inspección General de Justicia, es la que tiene la información actualizada de los titulares y directivos de todas esas empresas, estén ellas abiertas en su capital a la cotización pública de acciones o no. También una empresa privada, 100% privada, que no emite acciones, que no tiene títulos que se vendan y se compren, tiene la obligación de informar sus autoridades a la IGJ y consta eso en esta base de datos que, insisto, cruzamos de manera exclusiva junto con Socios.red y con el Observatorio de las Élites Económicas. ¿Qué clase de empresas son las que presiden los funcionarios actualmente en ejercicio? Mirá, son en un 50% sociedades anónimas, en un 35% son SRLs y en un 15% son sociedades extranjeras. Esto quiere decir que hay algunos que declaran una participación en una empresa extranjera acá en el país, pero a su vez se ponen a buen resguardo con una de esas. Las LLC, las LTD son empresas offshore básicamente, las NB son de Holanda, las GmbH son de Austria. Son distritos donde se posicionan, donde fijan domicilio las empresas grandes o algunas offshore pequeñas para pagar menos impuestos. El primero que figura todavía como titular de una empresa es el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Recuerdan que Mauricio Macri, cuando asumió en el gobierno, dijo que iba a poner todas sus acciones en un fideicomiso ciego, para no entrar justamente en conflicto con la fortuna de su familia, que está diversificada en distintas ramas de la economía. Macri aparece todavía como directivo de Geometales, una minera que Franco Macri presentó en 2006 en una convención minera en Canadá y que Macri contribuyó a dirigir antes de su salto al gobierno porteño y luego a la presidencia. Esta minera Geometales descubrió últimamente yacimientos de cobre en el sur de Mendoza, ahí cerca de unos terrenos del ejército y cerca de también unos terrenos del primo de Macri que se llama Ángelo Calcaterra, ustedes lo conocen. El gobierno puso hace poco terrenos del ejército en venta. ¿Quién comprará esos terrenos del ejército cerca de los yacimientos que descubrió Geometales?
la compañía donde aparece el presidente. Repito, lo que nosotros te estamos mostrando hoy, que ahora siguen una cantidad de nombres que los van a sorprender, lo que estamos mostrando no necesariamente implica que se esté violando en todos los casos la ley de ética pública o las leyes más graves que penalizan la corrupción en la función pública. Lo que muestra, y pone de vuelta, Santi, la primera, los 269 funcionarios que figuran con 890 empresas. Lo que demuestra es de dónde se nutrió este gobierno y hasta qué punto aparece el Estado colonizado por los intereses de las empresas privadas. Lo que muestra también es hasta qué punto la selección de funcionarios estuvo guiada solamente por el criterio de que alguien trabajaba en una empresa vinculada a ese área que ahora le toca defender desde el Estado. Y los intereses tuyos, los intereses míos, ¿quién los defiende? Si hay alguien portador de un interés privado en la función pública. La pregunta va más allá de la violación de una ley en lo inmediato, porque hoy cuando le preguntábamos a varios ministros por las empresas que figuraban a su nombre, algunos nos decían, no, está vieja la base de datos, me mandaban el acta en la cual el 9 de diciembre, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en el caso de Dietrich, el 9 de diciembre le aceptaron la renuncia a los cargos en 5 empresas donde sigue figurando en la IGJ. Bueno, si la base de datos de la IGJ todavía no computa esas renuncias, quiere decir que tan abiertos los datos no están, o que tanto no sirven los datos abiertos que dicta el gobierno y que hizo públicos el gobierno. Ahora, lo que muestra, si no, es que esos ministros, esos funcionarios, vinieron al Estado portando un interés privado muy claro, que tiene que ver también con el financiamiento de la campaña, por supuesto, y quienes pusieron la plata para esa campaña, que ahora empezamos a darnos cuenta de que tuvo prestanombres, justamente para disimular aportes de las empresas. Pero arranquemos por un funcionario muy importante, el secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Clusellas. Pablo Clusellas figura todavía en la IGJ con 33 cargos privados. Tiene 16 en empresas extranjeras y 17 en empresas locales. Repito, para el que se engancha ahora, estamos mostrando un cruce hasta ahora inédito entre la base de datos pública del mapa del Estado y la base de datos de las empresas privadas de la Argentina, tanto nacionales como extranjeras. Y lo que encontramos es algo que ustedes van a poder ver a partir de mañana pasado, cuando esté colgado el sitio socios.red. Nicolás Grossman y otros sociólogos que contribuyeron a su creación y a su puesta a disposición de todos. Esto es información que después, entre todos los periodistas, vamos a tener que repasar y peinar, porque en cada uno de los nombres, de esos 269 nombres, se esconden potenciales conflictos de interés y potenciales incompatibilidades de todo tipo que los pueden hacer renunciar, o que los deberían hacer renunciar si se fuera a cumplir la ley. Lo que mostramos acá es lo que Ana Castellani con su equipo había hecho artesanalmente antes, revisando todos los nombres de los ministros y revisando sus antecedentes, uno por uno, con Google, con actas de directorio, con la Comisión Nacional de Valores. Ahora lo hizo un robot. Cruzó los datos de los funcionarios con los datos de las autoridades de las empresas. Y bingo, aparecieron estos 269 con 890 participaciones. Gobierno, sociedad anónima. Además de Pablo Clusellas, ¿quiénes figuran? Bueno, el otro que les acababa de mencionar, Guillermo Dietrich, registrado como autoridad en todas esas empresas del grupo Dietrich, en autocompra.com, en Armoraut S.A., que es de blindaje de autos, en Serviaut S.A. y en Mobilaut S.A. Todas las empresas del grupo Dietrich. ¿Qué es lo que hicieron ante nuestra consulta los voceros de Dietrich? Nos enviaron las actas donde consta que el 9 de diciembre renunció a esos cargos. Claro, ahora él decide, o mejor dicho, inmediatamente después, al día siguiente de haber renunciado, empezó a decidir sobre la suerte de
todas las políticas de transporte que incluyen, por supuesto, la venta de autos, el alquiler de autos, la regulación del blindaje de autos y todo lo que hace su familia muy próspera antes y más próspera ahora en todo el negocio vinculado a la movilidad, a las soluciones de movilidad, como dice el grupo Dietrich. Pero hay otro caso más interesante y más profundo de conflicto de interés que se corrobora con este cruce de datos, que es el de Mario Quintana, el coordinador interministerial de la jefatura de gabinete, uno de los 3 hombres que Macri dijo son yo. Mario Quintana tiene 13 cargos privados en todas esas compañías y figura en la IGJ como directivo o accionista de todas esas empresas. Fíjense que hay un montón que ustedes conocen. Pegasus, Fredo, Titarelli, Aroma de Café. ¿Quieren verlo en forma de red? Mostrémoslo en forma de red, Santi. Así se ve las 1001 aventuras de Quintana en las empresas, donde sigue figurando, insisto, en algunos casos registrado en su declaración jurada y en otros no. En otros no. Y este es el material que, insisto, va a estar a disposición en este sitio, socios.red, a partir de mañana, de pasado, para que sigamos haciendo este trabajo de investigación, cruzando datos, que es lo que permiten las nuevas tecnologías a la hora de escrutar el poder. Esa es la red de empresas de Quintana y así es como el coordinador interministerial lleva adelante sus negocios todavía hoy en la función pública. Vamos a algunos nombres menos conocidos que Quintana, pero más problemáticos en torno a estar de un lado y del otro del mostrador, como les mostraba hace un ratito. ¿Reguladores o regulados? Luis Hahn, por ejemplo, es el administrador del ente de obras hídricas. Y fíjense en qué empresas aparece participando. Yacilec, que es una compañía que vendió el grupo Macri, con Macri ya en la presidencia, después de que había aumentado la luz. Yacilec es una empresa que se lleva la energía de Yacyretá y la pone en el sistema interconectado nacional. Profingas, líneas mesopotámicas y demás. Son conflictos de intereses flagrantes. Es alguien que tiene que controlar las obras hídricas y que hasta hace 3 minutos laburaba en una hidroeléctrica para el presidente. ¿Cómo tratará a la competencia? ¿Cómo tratará a los demás, al que alguna vez le ganó un negocio, le cambió algo? Seguí adelante. Mariana Herrera, la siguiente, titular de el banco... No, la anterior placa, el siguiente nombre. Hay 3 nombres en la anterior que les quiero mostrar. Ahí están. Mariana Herrera Piñero, que es directora nacional del Banco de Datos Genéticos. Fíjense si no es sensible esto. Figura todavía como directiva de 2 empresas vinculadas al negocio de la salud y de la genética. Genda y Migen Sociedad Anónima. Genda Sociedad Anónima y Migen Sociedad Anónima. Repito, áreas muy sensibles, reguladores que a la vez son regulados. Daniel Perrone, vicepresidente del Enargas. Figura todavía como accionista de Gasoductos Gasandes y Encai Aguas Sociedad Anónima, 2 empresas del sector energético. Y Carlos Bastos, que fue en su momento ministro de Infraestructura de la Rúa, hoy es vocal del ENRE, vocal primero, todavía figura como directivo de Tecnoenergía Sociedad Anónima. Insisto, estamos hablando de bases de datos oficiales, que nosotros lo que hicimos fue cruzarla con las bases de datos de la Inspección General de Justicia. Hay algunos casos que son directamente para la antología. Uno es del hijo de nuestro insigne colega Mariano Grondona, ahí lo tienen, en la próxima placa lo van a ver. Mariano Grondona Lynch. ¿Qué cargo tiene Grondona Lynch? ¿Sabían que estaba el hijo de Grondona en el gobierno? Bueno, ahora lo saben. Es vocal de la Administración de Parques Nacionales y tiene 219 participaciones en empresas. ¿Por qué le pusimos superhombres o prestanombres? Porque esta gente o son superhombres porque pueden trabajar 46 horas por día, o le prestaron el nombre a las empresas para que las empresas los hagan figurar como directores, sin cumplir ninguna función allí. Mariano Mayer, el secretario de la pequeña y mediana empresa, tiene 24 participaciones en empresas, 9 locales y 15 extranjeras. Es el secretario PYME. Tiene 15 empresas extranjeras como directivo.
Y miren a Horacio Reiser, el virtual vicecanciller, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, hombre que fue artífice en su momento del Davos, capítulo Davos Argentina, un hombre que nos iba a reconectar con el mundo. Bueno, él está conectado con el mundo, tiene 3 empresas extranjeras a su nombre, o que todavía figuran a su nombre, y 11 locales, 11 empresas más registradas ante la Inspección General de Justicia. Repito, cada uno de estos nombres vale un escrutinio detallado, detenido, para establecer si no tomaron decisiones sobre cada una de esas empresas. Y, por ejemplo, el caso de Shell. Ustedes saben que las ganancias de Shell en los últimos 2 años en Argentina fueron récord para los últimos 50 años. Saben que hasta hace 2 meses el Ministerio de Energía estaba en manos de un ex Shell, del ex CEO de Shell, de Juan José Aranguren. Bueno, casos así seguramente se encuentren al escrutar estas 890 empresas, que muchas de ellas están entre las que más facturan del país y que fueron dirigidas hasta hace minutos por actuales funcionarios o que siguen siendo integradas por actuales funcionarios. Hay una empresa, por ejemplo, del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se llama Dining Room SRL, que era la dueña de la concesión de la Villa Hípica de San Isidro, del restaurante de ahí. Ahora no lo tiene más, pero sigue teniendo Jorge Triaca declarada en su declaración jurada esa participación en esa empresa, en esa SRL. Y así cantidad. Ustedes me dirán, bueno, no puede tener una historia previa un funcionario, no puede venir de trabajar en algún lado y de haber hecho su empresa, de haber sido un emprendedor. Sí, el problema es que son todos. El problema es que el sesgo del criterio de selección hizo que haya tantos, pero tantos hombres y mujeres que vienen de administrar empresas. Están todos. Está Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI. Está Sergio Bergman, que todavía figura como autoridad de la Casa Bergman, de la empresa familiar. Está Andrés Ibarra, que tiene participación en una empresa llamada Comunicación Dinámica Sociedad Anónima. Está Rodolfo Pousá, fíjense ustedes, el presidente de Telam, que tiene a Telam paralizada desde hace un mes por los despidos que dispuso Hernán Lombardi. Y él, bueno, Pousá sigue con su empresa, con RPM Comunicación Global Sociedad Anónima. ¿Tendrá publicidad oficial la empresa de Pousá, que maneja desde Telam la publicidad oficial? ¿Habrá derivado hacia esa empresa la indemnización que cobró Pousá en 2002? Cuando cobró una indemnización del Estado por haber sido presidente de Telam en la gestión de la Rúa, cargo al que actualmente volvió. Son todas preguntas que muchos se están haciendo y que ustedes también pueden compartir con nosotros con el hashtag Gobierno Sociedad Anónima. Ahí en Gobierno Sociedad Anónima ya están nuestros oyentes aportando lo suyo, pero insisto, son muchos los casos, muchos. Son 269 casos con 890 participaciones. Hay 2 ministerios que están al tope de estos conflictos de intereses. Uno es el de Energía, lógicamente. El ministro de Energía, Javier Iguacel, que mañana va a anunciar un nuevo incremento de la luz que va a regir desde el mes de septiembre, tiene 27 altos funcionarios que registran en la IGJ cargos en empresas privadas. Puse los 2 que me llamaron más la atención, además del de Iguacel, ¿no? Que Iguacel sigue figurando en Ergon Energía y Alimentos, Ergon Energía y Alimentos Sociedad Anónima y Productos del Sur Sociedad Anónima. Se sabe que Iguacel es hombre de Pluspetrol, de una de las petroleras grandes de capitales nacionales de la Argentina, pero yo hasta ahora no sabía que figurara como directivo de estas compañías. ¿Qué dirá Laura Alonso ahora que se entere? No lo sé. Esperamos la repercusión inmediatamente y por supuesto está, como siempre, invitada a venir a Brotes Verdes. Pero ¿quién más en el Ministerio de Energía? Está Sebastián Kind, que es el subsecretario de Energías Renovables, un área al que Macri apostó muchísimo desde que asumió. ¿Qué saben a qué se dedicaba el subsecretario de Energías Renovables? Tenía un parque eólico, claro. Pero peor que eso, tenía 2 parques eólicos. Peor que eso, sigue figurando como titular de 2 parques eólicos. Y Daniel Meilán, el secretario de Minería, ¿cómo qué figura? Y como directivo de una minera.
Ya me estoy poniendo un poco obvio, ¿no? Compañías mineras integradas, sociedad anónima. Y hay otro ministerio que, la verdad, nos sorprendió muchísimo a la gente del Observatorio de las Elites, a la gente de Socios.red y a mí, y al equipo de Brotes Verdes, cuando chequeábamos esta información, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes me dirán, ¿qué hace un empresario, un CEO en desarrollo social? ¿Qué experiencia hace falta de un funcionario de desarrollo social para trabajar en esas áreas en empresas privadas? O sea, ¿qué se le puede exigir de la gestión en una empresa a alguien que va a repartir, por ejemplo, ayuda a los más necesitados? Bueno, 26 altos funcionarios, o sea, directores nacionales, subsecretarios, secretarios, en este caso no la ministra, pero hasta secretarios, registran cargos en empresas privadas dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y saben qué hay de curioso? Hay de curiosa una empresa de la cual forman parte 3 de ellos. Los 3 son los que figuran en la siguiente placa y son Félix Elizalde, Tomás Félix Elizalde, el secretario de Coordinación, que participa en 22 compañías, 18 locales y 4 extranjeras. El secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, Bueno, está asociado a otros 2 funcionarios importantes, Fernando Reggio, subsecretario de Abordaje Territorial, y Diego Martínez, director nacional de Dispositivos Territoriales, en una SRL con un nombre muy curioso, LCDTHSRL. La conferencia de tu hermana, SRL. No sé, yo no sé qué quiere decir esa sigla, pero me llamó mucho la atención que la llamen así, como si estuvieran esperando que los descubriéramos. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica LCDTHSRL? Al expendio de comidas y bebidas. Cuando le pregunté al vocero del Ministerio de Desarrollo Social si esta compañía era prestadora de servicios o le vendía productos al Ministerio de Desarrollo Social, porque claro, una de las cosas que más compra el Ministerio de Desarrollo Social son comidas y bebidas, me dijeron, no es proveedora del Estado Nacional. ¿Y si le provee a los municipios que reciben ayuda de la Nación para alimentar sus comedores? ¿Si les provee a las provincias que reciben ayuda de la Nación para alimentar sus proveedores? ¿Si ellos ejercen su poder desde ahí, como titulares de esta empresa, para que les compren comidas y bebidas? Los conflictos de intereses existen y todos nosotros los conocemos desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, pero realmente este cruce de datos lo que demuestra de manera robótica es que están por todos lados, que no son casos que artesanalmente se puedan descubrir uno por uno. Fíjate la red de Elizalde. Estas son las empresas que tiene este funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Las celestes son las nacionales, las verdes son las internacionales. ¿Qué tiene que hacer un secretario de coordinación del Ministerio de Desarrollo Social como directivo de 4 compañías internacionales? O peor, como director de una empresa de recursos humanos, como director de una bodega. Bueno, en todo eso figura este hombre, Tomás Félix Elizalde, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, en las bases de datos que cruzamos de manera exclusiva para este informe. El informe de Gobierno Sociedad Anónima. Quédate, porque en instantes, después de Noelia Barral Ligera, te vamos a contar por qué Macri quiso ocultar su safari fotográfico en Sudáfrica. ¿Trucharon la agenda oficial? ¿Estuvo missing el presidente durante 48 horas? ¿Dónde estuvo Macri el fin de semana? Fotos exclusivas, la agenda que todavía no viste y mucho más en instantes, acá por supuesto en Brotes Verdes. Pero antes, Noelia Barral Ligera nos trae todo lo que se habló hoy en el Congreso de la Nación. Tramo final del debate sobre la legalización del aborto. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? Momentos decisivos. ¿Quiénes son estos 4 que estamos viendo acá? ¿Quiénes son y por qué tenemos invitados, Maquetita? Tenemos invitados. Son los 4 senadores que
hasta hace un rato eran los últimos indefinidos. Digo hasta hace un rato porque una de ellas, la senadora Blas, ya aparece aquí con el pañuelito celeste porque se definió hace un momento, nada más, unos momentos. Hoy emitió efectivamente un comunicado diciendo que está en contra de la legalización. ¿Nombre de colegio? ¿De qué partido? ¿De qué provincia? Inés Blas es la senadora del PJ, sí, acá está. Bueno, ¿cómo viene el número en el Senado? Tanto se ha hablado estas últimas semanas. Está complicado el escenario para la legalización del aborto. Hoy por hoy ya hay, con la senadora Blas, 35 senadores que se han pronunciado en contra del proyecto que ha venido de la Cámara de Diputados. Es un número que pone a quienes impulsan la ley en un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque como ya hay una senadora que va a estar ausente, que lo avisó, que es María Eugenia Catalfamo, y hay una senadora que se va a abstener, que es Lucila Crexel, con 35 ya estarían consiguiendo la mitad de los votos. ¿Y quién aparece si hay empate en 35 votos por cada lado? Bueno, por supuesto, aparece la vicepresidenta Gabriela Michetti, que es una de las personas que está al frente de la campaña en contra de la legalización. Hay 3 senadores que son los que podrían torcer esta historia. ¿Estos otros 3? Estos otros 3, a ver, exactamente. La gente no los conoce. Decime los nombres, las provincias. Son José Alperovich, de Tucumán, exgobernador, es uno de los más conocidos. Juan Carlos Romero, también exgobernador, en este caso de Salta. Los dos son peronistas. Y Omar Perotti, otro peronista, en este caso de Santa Fe. ¿Puedo arriesgar? Puedes arriesgar. Me parece que a este le va el pañuelo celeste. ¿No? ¿Sabes qué? Hay versiones para los dos lados, te digo, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Salta? ¿Romero? Sí. ¿Conservador? Salta, Romero. Hay versiones para los dos lados. Mira. Los celestes dicen que lo tienen, los verdes no pierden todavía la esperanza de conseguirlo. ¿Qué hacemos? Así que le podemos poner un pañuelo verde y le podemos pedir prestado el pañuelo Blas. ¿Le ponemos un pañuelo celeste? Bueno, ok. Difícil. Bien. Indefinido. Omar Perotti, ¿qué va a pasar con el santafesino? Es una de las grandes incógnitas. Hasta ahora no ha hablado. Están intentando convencerlo muy arduamente. Hoy salió en la tapa del diario La Capital de Rosario la postura de María Eugenia Bielsa, otra de las dirigentes políticas que tallan en la escena local. Si suma su voto a favor de la legalización, le ponemos pañuelo verde, podría terminar inclinando la balanza para intentar llegar a este empate y que quienes apoyan la legalización busquen ausencias que puedan ayudar a la sanción de la ley. Y nos queda Alperovich, el tucumano Alperovich. Este es un pañuelo verde casi seguro, te diría. ¿Sí? Casi seguro, sí. Mirá. Sí. Su esposa, Beatriz Rosques, es ex senadora también y está a favor de la legalización y se espera que influya sobre el voto de Alperovich. Es un voto casi seguro a favor de la legalización. Bueno, falta que vote la calle, ¿no? La que votó en la madrugada aquella de la votación de diputados con 1 millón de personas en la puerta del Congreso pidiendo la legalización. Lo que están intentando las organizaciones que apoyan la ley es justamente conseguir más gente en la calle este 8 de agosto, miércoles en que se debate. Hoy... Pará, ¿y si empata, desempata Michetti? Si empatan, desempata la vicepresidenta, una de las principales promotoras del rechazo justamente a la legalización. O sea, tienen que ganar, exacto, porque si hay empate, el desempate ya sabemos que está en manos de la vicepresidenta, que está en contra de la ley, y se volvería a dar el escenario de la 125, por ejemplo, ¿no? Aprobada en diputados, rechazada por el desempate de la vicepresidenta. ¿Qué puede pasar? ¿A qué apuestan quienes apoyan la ley para intentar desarticular este escenario de empate con desempate de Michetti? Bueno, en principio hoy hubo un paso importantísimo. Acordaron todos los senadores que apoyan la ley el dictamen con cambios. Van a ir mañana al plenario de comisiones a consensuar los cambios. Son 4 esos cambios principales. Bajar el plazo para el aborto legal de la semana 14 a la semana 12. Permitir la objeción de conciencia institucional. Dejar el
el presupuesto, lo que pueda costar la implementación de la ley, aunque ya se comprobó, incluso con el testimonio del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que una ley de este tipo le ahorraría costos económicos al sistema de salud, pero aún así acordaron dejar los costos en el Estado Nacional, que sea el Estado quien solvente la implementación de la ley. Y por último, despenalizar a los médicos que obstruyan la aplicación de la ley, que hoy en la media sanción aparecen con posibles penas de prisión. Con estos 4 cambios esperan de aquí al miércoles conseguir más votos, o aunque sea ausencias clave del otro lado, ausencias clave de quienes están en contra de la legalización, para llegar a esta mayoría tan importante. Y después, por supuesto, volvería a diputados. ¿Qué pasa en diputados? Ya hay incluso fecha posible de sesión en diputados. Están hablando del 23 de agosto. ¿Qué pasaría en diputados? Ahí la pregunta es, si se hacen cambios, la Cámara de Origen tiene que volver a votar. Exactamente. Pero ya aseguraron que votan a favor. Hay 2 opciones en diputados: aprobar los cambios como vienen del Senado o insistir con la sanción original. ¿Están los diputados de acuerdo con los cambios que se están negociando en el Senado justamente para permitir la sanción de la ley? Entonces saldría con estos cambios. Quedan 8 días, 7 días clave. Hoy por hoy el escenario parece adverso, pero todo puede pasar. Recordemos que en diputados hasta las 5 de la mañana no había media sanción. No, claro. Y a las 8 de la mañana aparecieron esos votos clave de La Pampa. Va a ser otra noche de nervios. Exactamente. Gracias, Noelia Barral Ligera. Vos quedate, porque en instantes se sienta a tomar el cafecito Agustín Rossi, uno de los precandidatos a presidente ya lanzados para el año que viene. Hace 2 semanas estuvo acá Felipe Solá, otro de los precandidatos del peronismo. En un ratito le preguntamos de todo a Agustín Rossi, además ex ministro de Defensa, por supuesto, con el tema de las Fuerzas Armadas y su nuevo uso, el nuevo uso que a partir de hoy le empezó a dar el gobierno. Quiero hacer una aclaración respecto del informe, que ya tenemos obviamente miles de comentarios, miles de menciones, miles de mensajes. La información que cruzamos nosotros de las bases de datos va a estar disponible online, la va a poder usar cualquiera. Este es el periodismo del siglo XXI. Lo que nosotros hicimos fue unir puntas, mostrarlo acá y de alguna manera darles a conocer a ustedes que van a tener a disposición esa info para cruzarla. Hay mucha de esa información que en la IGJ misma la tienen atrasada. Por ejemplo, Elizalde, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que poníamos recién, figura todavía como directivo de la Compañía General de Combustibles, una empresa que era de los Soldati y que después compró el Grupo América de Urnequian. Bueno, a Elizalde lo corrieron como director de Compañía General de Combustibles y sigue figurando ahí. Hay otros casos así, como el que justamente destacaban los del Ministerio de Transporte, que dicen que renunciaron el día antes de asumir y demás. Ahora, 2 cosas a ese respecto. Primero, que hayan dejado de ser directivos 5 minutos antes de asumir la función no cambia tanto la cosa respecto de que 269 funcionarios figuren como, aún hoy, en la base de datos a junio, como directivos de 890 empresas. Pero lo que tampoco cambia es que esas 890 empresas las sacamos de la base de datos de la IGJ. O sea que si hay data vieja de la IGJ, también el gobierno está vendiendo que hay datos abiertos, pero en realidad lo que hizo fue pasar un Excel todavía sin depurar, pensando que nadie iba a cruzar esos datos con otros datos. Les prometimos el safari secreto y tenemos safari secreto. El presidente de la Nación es la figura política central de la República Argentina y la actividad oficial suele informarse porque a todos nos incumbe lo que está haciendo el presidente de la Nación. Lo hacen todos los países, lo hacen todas las democracias modernas. No hay espacio para la privacidad total en un jefe de Estado. Y sin embargo, Macri, habituado a la buena vida desde siempre, incluye en esa buena vida el derecho a cierta privacidad. Pero, siendo presidente de la Nación, es muy difícil ocultar que su paradero se desconoció durante 2 días. Y ayer, en el aeropuerto de Córdoba, donde estaba Macri,
se vio este avión, este Gulfstream, un avión privado de todo lujo, que es el que usó en este caso Macri en plena era del ajuste, un avión que vale decenas de miles de dólares por hora volar. Estaba ahí, esa foto es de ayer del aeropuerto de Córdoba, y estaba ahí porque Macri llegó directamente de Sudáfrica a Córdoba ayer, a pesar de que la agenda oficial decía que dejaba Sudáfrica el viernes. ¿Quieren ver la agenda oficial para que vean que no les miento? La agenda oficial era esta. Viaje a la República de Sudáfrica con motivo de la cumbre de BRICS Plus. Ahí tienen todas las actividades desde el miércoles, la llegada el miércoles, partida del vuelo, jueves actividad, viernes actividad. Y el viernes 27 de julio había una última reunión a las 2 de la tarde y después decía, sin hora, pero inmediatamente después de esa reunión, decía partida del vuelo hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tiempo de vuelo 11 horas 30. Por viento en contra, hasta daban ese detalle, informó el señor Villaverde. Claro, con esta cosa del ajuste en los medios, había solamente 2 enviados especiales de medios de comunicación. Uno de ellos, Román Lechman, cuando vio que el avión partía a las 5 de la tarde, más o menos, del viernes, dijo, bueno, se va a la Argentina. Pero después se dio cuenta de que no venía a la Argentina y no llegaba al cabo de esas 11 horas. Y no era un problema de diferencia de uso horario. Macri no había despegado hacia la Argentina. Bueno, Lechman publicó en el sitio de Infobae que Macri en realidad se fue de safari. ¿Ustedes se imaginan lo que habría pasado si Cristina Kirchner, después de un viaje oficial, con un avión privado pago por todos nosotros, de todo lujo, como este Gulfstream que vemos en pantalla, se quedaba 2 días de safari en Sudáfrica, según dijeron, invitado por el gobierno sudafricano, pero vaya uno a saber si eso fue así? ¿Se puede ser presidente y estar desaparecido en acción durante 2 días y no dar pista del paradero, intentar ocultarlo hasta que sale una noticia y hasta que empieza a verse públicamente que habían mentido con la agenda oficial inicial? Muy curioso, pero esto no estuvo en la portada de los medios, es algo que por ahora lamentablemente salió muy poquito y que me parecía interesante que compartamos. Lo prometido es deuda y ya nos sentamos a tomar un cafecito con Agustín Rossi. Gracias por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por la invitación. Tenemos una costumbre acá que es hacerle un cafecito. Buenísimo. Lo hago yo mismo. ¿Dulce o amargo? Tenemos amargo, azúcar, amargo. edulcorante, de todo. Bueno, vi que estaban mirando ahí con sus colaboradores el informe que pusimos sobre los funcionarios empresarios o funcionarios en paralelo directivos de empresas. Usted alguna vez dijo que no había conflictos de intereses, que esto era un conflicto de intereses. Era un gran conflicto. Bueno, me parece que queda demostrado claramente eso, ¿no? Hay un proyecto que presentaron diputados de nuestro bloque, encabezados por el diputado Guillermo Carmona, que el oficialismo no quiso tratar, que le ponía un límite a la puerta giratoria, ¿no? El límite era 3 años antes y 3 años después. Digamos, si vos querías ser ministro de Energía, no podías, en los 3 años anteriores, haber estado siendo funcionario, CEO, gerente o dueño de una empresa energética, y después de irte del gobierno tenías que estar 3 años más sin participar en ninguna empresa de esas características. Me parece que con una norma de esa, si no le hay que ponerle 3, ponerle 2, lo que sea, es una norma que evita este tipo de cuestiones, digamos, no ponerle algún tipo de límite a esto que es una puerta giratoria. El funcionario ingresa del sector privado, va a un área del sector público que tiene
directa incumbencia con el área del sector privado y se va del sector público y vuelve al mismo lugar o a otra empresa del mismo rubro del sector privado, digamos, ¿no? Entonces, algún tipo de límite hay que ponerle, digamos, ¿no? El gobierno hoy mandó los primeros efectivos del ejército al norte, Sí, como parte de esta reformulación de la política de seguridad de Fuerzas Armadas. Dijo Macri que los opositores actuales también lo proponían en campaña, ¿es así? Sí. No me quiero, antes de irme, no me quiero ir del tema del safari. Martínez de Oz y Ardindegui se iban de safari a Sudáfrica. De plena dictadura. Digamos, tengo unos años, digamos, entonces me acuerdo de esas cosas, pero en plena dictadura, Martínez de Oz, ministro de Economía, y el general Ardindegui, ministro de Interior, creo que era, sí, se iban de safari a Sudáfrica. El rey Juan Carlos después también, ¿no? Parece En una cosa. cantidad... Lo que pasa es que a diferencia de eso, los safaris actuales ya no son de cazar, de matar Sí. gente, son de fotos nada más, bueno, por suerte por lo menos ha evolucionado algo. Bueno, no, sobre el otro tema, digo, me parece que el debate es más amplio. Scioli no dijo exactamente lo mismo que Macri. Me parece que hay dos planos, o tres si se quiere. El discurso del gobierno, el discurso del presidente y de los funcionarios, el decreto que modifica el decreto reglamentario de la ley de defensa y las leyes, ¿no? El decreto reglamentario que modifica la ley de defensa es un decreto que tiene ambigüedades. Está claro que los impedimentos para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior están en la ley, no están en el decreto. Por lo tanto, esos impedimentos siguen existiendo. Usted ya dijo que lo quiere tratar en el Congreso, ahora... No, pero lo que quiero decir es que con la modificación del decreto no modificaron la ley. Acá hay tres leyes que son piramidales de la democracia, que son la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia. Lo sé, pero en las efectividades conducentes, ¿hay que mandar esos militares al norte o no? ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Porque lo que hacen ellos es modificar un decreto reglamentario. En la modificación del decreto reglamentario abren una ventana. Sí. Que puede ser pequeña, según como sea. Pero Porque para si usted vos decís... puede ser para mandarlos a reprimir a la gente, Pero a yo protestas. voy a decirlo claramente. Cuando nosotros la reglamentación anterior decía que solamente podían actuar las Fuerzas Armadas ante una agresión militar, estatal, externa. Es decir, una agresión de un ejército de otro país. Bueno, acá eliminaron estatal. de un Estado extranjero. De estatal externa, que quedó militar estatal eliminaron, quedó agresión externa. Eso te puede dar una interpretación de que mañana un grupo narco puede ser el que esté agrediendo a la Argentina y te pueden involucrar a las Fuerzas Armadas a actuar en nuestra cuestión, o puede ser la cuestión mapuche o alguna cuestión de esa ¿Temen característica. eso? Claro que temo. Porque si no, ¿para qué lo hicieron? ¿Creen que le pueden mandar a los militares a los mapuches, a un gremio? No dije un gremio. Yo lo que digo claramente son tres dudas te genera el decreto. La primera ambigüedad es esa, la discrecionalidad para calificar agresión externa. Es una discrecionalidad amplia. La segunda ambigüedad es, las militares van a custodiar objetivos estratégicos de la nación. No está definido cuáles son los objetivos, ni está definido quién los define. Trascendieron centrales nucleares. Pregunta, si mañana hay un conflicto laboral en una central nuclear, ¿las Fuerzas Armadas pueden actuar? No. Esa era mi pregunta. No pueden actuar porque tienen prohibido actuar en cuestiones de seguridad interior. Si hay un robo en esa central nuclear, tampoco pueden actuar. Entonces, ¿para qué van a estar? Entonces... la tercera cuestión, la ley de seguridad y la ley de defensa prevé apoyo logístico a la fuerza de seguridad. ¿Qué es apoyo logístico? Por ejemplo, tenés que mandar gendarme de Buenos Aires a Salta. Utilizan un avión de la Fuerza Aérea. ¿Eso a usted le parece bien? Eso está permitido por la ley. Okay. Está permitido por la ley. Lo que no está permitido por la ley es que hagan patrullaje conjunto y que uno esté apoyando al otro. Entiendo. Porque la ley dice claramente, flexibilizan también estas cuestiones. Entonces, cuando vos sumás las ambigüedades del decreto, más el discurso del gobierno que habilita y concuerda con la doctrina de las nuevas amenazas, que es la que impulsa el Comando Sur para todas las Fuerzas Armadas latinoamericanas, obviamente que te generan una cantidad de dudas y una cantidad de preocupaciones. Como sabemos por historia, de que
cuando se abre esta ventana de la participación de la Fuerza Armada en cuestiones de seguridad interior, cuesta mucho cerrarla y con mucho dolor, nos parece que vale la pena cortar por lo sano, por eso hemos planteado un proyecto de ley para derogar el decreto. Viendo cómo está la economía y la deriva que se espera para los próximos meses, ¿estás seguro que quiere ser presidente? ¿Cómo no? Estoy más que seguro. ¿El próximo gobierno no va a asumir medio atado de manos? Bueno, va a tener condicionamiento como han tenido en general muchos gobiernos que han salido de crisis económica, pero la Argentina es un país que tiene potencialidades, recursos, como para salir adelante de esta crisis económica. Han salido otros países de crisis económicas más fuertes, ha salido la Argentina de crisis económicas más fuertes, Pero así que sin duda... El peso, por ejemplo, de los intereses de la deuda ha subido del 8 al 16% sobre el presupuesto en solo un año. Y el año que viene va a ser mayor. Sí. ¿Va a haber que renegociar la deuda, revisarla, hacer algo con la deuda de Macri? Pero dependerá cuáles sean las variables macroeconómicas que te encuentres. No es lo mismo encontrarte con un banco central con 30.000, 40.000 millones de dólares que encontrarte con un banco central de reservas con 5.000 millones de dólares. La situación es claramente distinta. Lo que sí está claro es que hay que mirar la economía desde otro lugar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar impuestos? Lo que hay que hacer es que crezca la economía. Bueno, eso estamos de acuerdo todos. Pero No ¿cómo? estamos de acuerdo todos, Sí, ¿cómo porque no? la política que está llevando adelante el gobierno no es para que crezca la economía. Ellos dicen que sí. No, vos sabés que no es así. Por supuesto, pero es una cuestión de recetas. No, pero eso es una cuestión además de que no están pensando en que crezca la economía, están pensando que la economía genere los recursos necesarios para pagar los intereses de la deuda. Y lo están pensando desde el lugar que siempre piensan los liberales de la economía, en resolver achicando el gasto y no impulsando políticas para el crecimiento. Y las políticas para el crecimiento económico en la Argentina, no digo que sea el único escenario, ni creo que sea solamente a partir de eso, tienen que ver con aumentar la demanda agregada. Y la demanda agregada se aumenta con consumo. Para eso es mejores salarios, mejores jubilaciones y pensiones. ¿Y cómo se puede financiar eso desde el Estado? Un Estado que tiene déficit fuerte y que Macri va a dejar... Con que la economía crezca. Hay que sacarse la lógica de la mirada que ellos tienen. Ellos tienen resuelto tienen la mirada puesta que el inconveniente es el déficit fiscal. Yo lo que digo es que vos tenés que buscar paulatinamente escenarios que te permitan que la economía crezca y que la economía recaude más. Esto es lo que hay que hacer. ¿Ya pasó lo peor, como dice Duhovne? No, lo peor está por venir. Lo más grave para la gente está por venir. Lo que vamos a vivir los próximos meses va a ser dolorosísimo para los argentinos. La cara más cruel del ajuste todavía no apareció. Va a aparecer con más despido, con cierre de empresa, con argentinos que tengan que van a pasar hambre. Esa va a ser la cara más cruel del ajuste. En ese contexto, que la oposición siga así de dividida, el gobierno lo considera su llave de triunfo. Y la semana que viene, por ejemplo, va a hablar Miguel Ángel Pichetto, que se lanza a la campaña como candidato a presidente. ¿Cómo lo ve? No, a mí me parece que hay dos escenarios para resolver la cuestión de la oposición. O una gran primaria entre todos los sectores de la oposición, o que la oposición tenga distintas expresiones electorales. Yo propicio la idea de una gran paso opositora, pero no es solamente lo que lo puedo resolver yo. También hay otros actores que son los actores que también terminarán opinando. ¿Usted lo votaría a Pichetto? ¿Para qué? Para presidente. No. ¿Cómo lo voy a votar a Pichetto para presidente si piensa casi similar a Macri? Las recetas que va a plantearle Pichetto para presidente van a ser similares a las que plantea Macri. ¿Y entonces por qué habría de presentarse en una gran paso junto con usted y con Solá, por ejemplo? Bueno, porque dice expresar la oposición. Entonces lo que yo invito, y como estoy convencido que la oposición, la mayoría de los opositores, tienen miradas distintas sobre lo que está expresando Pichetto como opositor, entre comillas, yo creo que mayoritariamente nos van a acompañar. ¿Usted sí formaría, por ejemplo, una fórmula con Felipe Solá? No. ¿Con Cristina Kirchner? ¿Con Cristina? ¿Qué fórmula? ¿Qué quiere que le proponga a Cristina, que sea mi vice? No, pero quizás al revés. Yo creo que no existe más espacio político para las fórmulas hombre-hombre, ni mujer-mujer. Las fórmulas en la Argentina, al menos desde mis miradas, tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre. ¿En esa paso opositora incluiría a Sergio Massa, por ejemplo? ¿Qué está mirando el programa? Yo digo claramente que en una paso opositora tiene el único límite, el único que no puede participar en una gran paso opositora es el oficialismo, por una cuestión lógica. Estás hablando de construir una gran paso opositora, así que sin duda que he dicho que desde el FIT hasta el Frente Renovador
con todas las expresiones políticas participaría. A Moyano, que hoy le ratificaron una multa de 810 millones de pesos, ¿lo está persiguiendo el gobierno? El gobierno persigue a todo dirigente político y o gremial que se oponga al gobierno. Esto es así de claro. El gobierno utiliza todos los mecanismos que tiene como para tratar de limitar, desgastar a las figuras políticas, gremiales y sociales que se expresen claramente en contra del gobierno. A veces con alguna denuncia, a veces con una multa, a veces con una descalificación por algún funcionario, pero está claro que todo aquel dirigente político, social, gremial, que tenga una postura crítica para con el gobierno, claramente el gobierno lo persigue o busca de desgastarlo de alguna manera. ¿No hizo mal Cristina en pelearse con Moyano tan frontalmente, con el sindicalismo, pero en cabeza de Moyano? Moyano se fue de donde estaba. Nosotros no nos peleamos. Porque nosotros nunca tuvimos ni expresiones condenatorias ni nada por el estilo. Moyano empezó a construir un camino que lo fue alejando del lugar en donde estuvo hasta el año 2011. Lo alejó tanto que terminó del lado del que hoy le pone una multa de 800 millones. Entonces nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Para nosotros el trabajo, los trabajadores, el movimiento obrero siempre son sujetos políticos y objeto de nuestras políticas durante todos estos años. ¿Imagina algún rol para el sindicalismo en esa oposición reorganizada de cara al año que viene? Espero que esté unificado. Que la CGT sea una sola, digamos. Para mí, yo entiendo, y la historia política argentina siempre ha sido, sí, la historia gremial, siempre hemos tenido alas más contestatarias, más fuertemente críticas, alas más dialoguistas, por decirlo de alguna manera. Yo espero que estén unificados detrás de una gran propuesta opositora para las próximas elecciones. Luis Delía dijo en las últimas horas que a Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Ya Mayo. dijo que no tenía... Que no lo representaba. A mí tampoco me representa eso, ni mucho menos, como tampoco me representó cuando Macri dijo que a Néstor había que tirarlo del tren. Gracias, Agustín Rossi. No, gracias a ustedes. Esta noche. Vos quedate, pues nos queda el Yo no te lo dije, la trastienda de la política, los pasillos del poder con Noé Barral Ligera, hoy más picante que nunca, minutitos nada más.